Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo video del curso de Circuitos Eléctricos 1. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de los conceptos básicos. Empezamos diciendo que nos damos cuenta que vivimos hoy en día en un mundo predominantemente eléctrico. Sin electricidad muchas cosas hoy en día no existirían. Y eso es cierto porque si nos damos cuenta, en nuestras viviendas donde vivimos, todos los equipos eléctricos funcionan a base de la electricidad. La tecnología está de la mano de la electricidad. El curso denominado Circuitos Eléctricos 1 es la base que se necesita para poder entender el sistema eléctrico. Con ello podemos comprender y dar soluciones a temas relacionados con las máquinas eléctricas, en donde se analizará lo que son las máquinas rotativas, en este caso los motores, los generadores, y las máquinas estáticas, en este caso todos los tipos de transformadores, como también las instalaciones eléctricas residenciales como industriales, las líneas de transmisión de energía, la red de distribución eléctrica tanto en media y baja tensión, los sistemas de potencia, la estabilidad de potencia, entre otras materias de estudio como se les explicó en el primer video. En sí este curso está dividido en dos partes: Circuitos Eléctricos 1, que estudiará la tensión y la corriente en el dominio del tiempo, y Circuitos Eléctricos 2, que estudiará a la tensión y la corriente en el dominio de la frecuencia. Comenzamos con los conceptos básicos diciendo ¿qué es un circuito eléctrico? Nos dice que un circuito eléctrico es una trayectoria cerrada por donde circula la corriente eléctrica y en la que encontramos interconectados a los elementos de un circuito. Podemos decir también que es un conducto que facilita la transferencia de carga desde un punto a otro, en este caso los electrones. Bien, a raíz de este concepto que se ha dado, podemos mostrar la siguiente imagen. Vemos ahí un circuito eléctrico, ya que es una trayectoria cerrada y gracias a esa trayectoria cerrada va a circular una corriente por ella. Pero ¿qué pasaría si este circuito está abierto? No va a circular corriente por ella. La corriente va a ser nula, va a ser cero. Un circuito abierto que podemos nosotros encontrar, por ejemplo, en nuestra casa, si nos concentramos en un tomacorriente, podemos decir que un tomacorriente es un circuito abierto, representa un circuito abierto, es una fuente de energía. ¿Cómo sabemos que mediante ese tomacorriente va a circular una intensidad de corriente? Esto se logra cuando conectamos cualquier equipo eléctrico, como por ejemplo cuando conectas tu cargador para cargar el celular, cuando conectas tu televisor, tu refrigeradora y cualquier equipo que funcione a base de electricidad. Ahí recién se va a cerrar el circuito y va a poder circular una corriente por ella. Hablemos ahora sobre los elementos de un circuito eléctrico. En el primer video mencionamos a los elementos pasivos y activos. Ahora vamos a mencionar en qué consiste cada uno de ellos. Los elementos activos son aquellos elementos que entregan energía al circuito. Entre estos elementos tenemos a las fuentes de voltaje y las fuentes de corriente, en la que cada fuente se divide un tanto en fuentes de voltaje dependiente e independiente y fuentes de corrientes dependientes e independientes. Más adelante en otro video se les va a explicar a qué se le llama dependiente e independientes para una mejor comprensión para ustedes. Seguimos con los conceptos básicos. Hablemos ahora sobre los elementos pasivos, que son todos aquellos elementos que reciben la energía eléctrica y la almacenan o transforman en otro tipo de energía. Entre estos elementos pasivos tenemos a los resistores, a los inductores, a los capacitores o condensadores, ¿no? Luego tenemos ¿qué es una rama eléctrica? Según este concepto, una rama eléctrica es cualquier elemento de un circuito. Entonces podemos mostrar las siguientes imágenes. Vemos ahí dos ramas eléctricas, una rama que está compuesta por un elemento pasivo, en este caso puede ser una resistencia, un inductor o un capacitor, y una rama eléctrica que está compuesta por un elemento activo, que puede ser una fuente de voltaje o una fuente de corriente, ¿no? Ahora veamos qué es un nodo eléctrico. Un nodo eléctrico viene a ser la unión de tres o más ramas. Por ejemplo, si vemos la siguiente imagen, ahí vemos un nodo eléctrico que en este caso está representado por un círculo de color azul. Es un nodo porque vemos que mediante ese círculo están unidos tres ramas. ¿Le puede aumentar una rama más? Claro, puede ser de tres a más ramas, ya representa un nodo eléctrico. Pero ¿qué pasaría si solamente encontramos unidos dos ramas?
A la unión de dos ramas, a ese nodo se le va a llamar un nodo ficticio. Ahora vamos a ver qué es una malla eléctrica. Nos dice que es cualquier trayectoria cerrada dentro de un circuito eléctrico. Veamos la siguiente imagen. En este siguiente circuito mostrado podemos ver tres mallas: la malla 1, la malla 2, la malla 3. Vamos a ver la malla 1. Se le considera una malla eléctrica porque es una trayectoria cerrada dentro de un circuito eléctrico. Lo mismo pasa con la malla 2 y la malla 3, ¿no? Las trayectorias cerradas están formadas por elementos pasivos o activos. Ya ustedes saben cuáles son los elementos. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, en la malla 1 el circuito se cierra con un elemento activo, en este caso con una fuente de corriente? A la malla que el circuito va a cerrar con una fuente de corriente se le va a llamar una malla ficticia, ¿no? Vemos ahí en la nota que aparece y dice que se le llama malla ficticia a cualquier circuito que se completa con una fuente de corriente, ¿no? Bueno, esto ha sido todo por este video, en donde hemos querido explicarle algunos conceptos básicos de circuitos eléctricos, para posteriormente en el desarrollo de los más videos ustedes puedan entender, ¿no? Por ejemplo, cuando desarrollaremos ejercicios, ya ustedes van a saber cuáles son los elementos, qué es un nodo, qué es una malla eléctrica, ¿no? Algo que me faltó comentarles en el primer video es que no todo se va a relacionar a teoría. Si bien en el temario que hemos explicado aparece todo lo que son mayormente conceptos, métodos, leyes, ¿no? Fórmulas, vamos a grabar algunos videos en donde desarrollaremos ejercicios para una mejor comprensión, para que ustedes sepan cuándo y cómo aplicar tal fórmula, cuándo y cómo recurrir a tal método de solución, ¿no? Para poder desarrollar los ejemplos, los ejercicios de circuitos eléctricos que se nos presenten. Bueno amigos, eso ha sido todo por este video.